Estábamos con el ejemplo. Entonces tenemos dos alumnos, un alumno A, un alumno B. El alumno A tiene una calificación de 8 en un sistema donde los alumnos tienen una normal 6,1, ¿sí? Este es el valor de mu, el promedio, y este es el desvío. El estudiante B tiene una calificación de 80, un sistema cumple con esta curva, 70-10. 70 es 70 el promedio, 10 la desviación. En este caso, lo que hace primero es tipificar. Entonces, tipificar, fíjense que saca el valor de Z para el alumno A. Entonces, acá está el 8, que es la calificación promedio del alumno este. Y hace acá el valor de 8 menos el valor del promedio, que da 6. Y lo divide por 1, que es la desviación. Entonces acá la tipificación del alumno A es 8 menos 6 dividido 1. Entonces da un valor de 2 de Z del alumno A. ¿Sí? Para el caso del alumno B, aplica la misma fórmula, donde tenemos el valor promedio de las notas del alumno B menos el promedio de su distribución normal dividido el valor de su signo, ¿sí? Su desviación. Entonces, aplicando la fórmula da 80 menos el promedio, que es 70, dividido 10, que es la desviación típica. Entonces da un valor de 1. Ahora, nosotros acá lo que se hace, acuérdense de estos números. 2 para el alumno A, un valor de 1 para el alumno B. Entonces, ahora vamos a ir a la tabla que está abajo, acá. Fíjense que normalmente en estas tablas, cuando se empieza, empieza en 0,5. Y acá el valor de 1, 1,0 está acá, 0,84. ¿Sí? Entonces el valor del alumno, de este alumno, y acá está el valor del otro alumno, la desviación típica de 2. Acá se lee 0,9772. Entonces, ¿qué pasa? Los valores de Z se toman desde el infinito negativo hasta el valor de Z. ¿Sí? Entonces, por otro lado, en esta tabla empieza el 0 este de acá de la mediana, el valor corresponde con el 0,5 de la curva. ¿Sí? Fíjense, 0Z, 0 de Z con 0,5 de la curva. Quiere decir que empieza en el valor de promedio. Entonces, cuando el valor de Z está hasta acá, implica que tenemos toda esta área bajo la curva. Fíjense que para el alumno que tiene la desviación de 1, ahora vamos a borrar, hay un alumno que decía 0,8413 corresponde con 1,0. Quiere decir que está, este 0,84 yo lo multiplico por 100 y la vamos a llevar a porcentaje. 0,8413 por 100 es igual a 84,13%. Implica que este alumno, con un Z igual a 1, vamos a poner eso también, Z igual a 1 igual a todo eso, está por arriba del 84% de las calificaciones dentro de la población de su escuela. ¿Sí? En el otro caso, el otro alumno tiene un Z igual a 2. A ver, vamos a borrar acá. Y vamos a remarcar el otro. Esperen que lo voy a hacer más, lo voy a subir, cosa que sea más fácil de leer. Fíjense que acá tengo un Z igual a 2. Entonces, para el otro alumno, lo voy a escribir acá,
Z igual a 2 igual 0,9772. Lo hacemos por 100 igual al 97,72%. Ahora vamos a ir arriba. Bien. Más o menos por acá. Ahí creo que van a ver. Fíjense que en el caso del alumno A, tiene una mayor área bajo la curva, está arriba del 97% de los alumnos. ¿Sí? En cambio, el alumno B está arriba del 84% de los alumnos. Entonces, acá vamos a leer la conclusión. Dice, como el Z de A es mayor que el Z de B según el gráfico, podemos decir que el porcentaje de compañeros del mismo sistema de estudios que ha superado en calificación el estudiante A es mayor que el que ha superado el estudiante B. En principio, el estudiante A es mejor candidato para la beca. Entonces, esta es una forma de que yo estoy tipificando mi variable y estoy planteando del universo dentro de su propia distribución normal, dentro de su propio universo de alumnos, el estudiante que tiene mejores calificaciones sería el estudiante A. ¿Sí? Porque estoy comparando los valores de la curva normal con los valores de curva normal de este estudiante con el otro candidato. Entonces, en principio, el estudiante A, que tiene un Z igual a 2, es mejor estudiante porque está arriba del 97% de los alumnos o de las notas. ¿Sí? En cambio, el estudiante B, que también es buen alumno, está arriba del 84%. Entonces, en principio es mejor candidato el alumno A. Entonces yo acá estoy comparando dos curvas normales con dos personas distintas y estoy comparando con su propia media y su propia distribución de los datos. Entonces, si yo eso lo llevo a una curva normal, que es lo que estamos haciendo cuando tipificamos, usando esta fórmula se tipifica. Entonces yo estoy buscando cuál es el estudiante que tiene comparativamente mejores calificaciones para una beca. Entonces en este ejemplo compara un estudiante con otro. Por eso plantea que el estudiante A tiene mejores condiciones académicas para la beca, dentro de este ejemplo. Bueno, como característica de la curva distribución normal o tipificada, no depende de ningún parámetro, su media es 0, la varianza es 1, la desviación típica es 1. La curva fx es simétrica respecto al eje ordenada si tiene un máximo en este eje, tiene dos puntos de inflexión y esas son las mismas características que hemos estado hablando. Entonces, para no hacer cálculos, se usa la tabla con valores de área que ya están calculados, que es la tabla que usamos. Fíjense que el cuerpo de la tabla, las áreas correspondientes van de 0 a 3,99. Entonces, si tienen que usar una tabla de estas, tienen que tener cuidado porque hay tablas que no empiezan en 0,5. Esta empieza en 0,5, pero empieza acá, en el valor de media. Hay tablas que empiezan en 0, 0, 0. En este caso la tabla considera que vos ya tenés hasta el valor de media, tenés 0,5. ¿Sí? Que es la mediana, que es 50% del área bajo la curva, la probabilidad de la frecuencia. Y hasta acá, que es el otro 50%. Entonces hay que tener cuidado con eso porque no todas las tablas son iguales y pueden variar un poquito en cómo se usan. Pero lo que nosotros hacemos es tipificar el valor. Acá tenemos el valor de z. Se busca, como hicimos en el ejemplo, un z igual a 1 y acá tenemos el valor de área. Entonces acá tenemos 1,0 y acá van los decimales, que es 0,0. Vamos de vuelta. Se busca el valor de z. Entonces la fórmula me dice 1 y algo, ¿sí? Acá tengo 1. Después me tengo que desplazar hacia la derecha buscando los decimales. Supongamos que tengo 1,04. Entonces si busco 1,04 sería este valor de acá.
porque acá tengo que buscar. El 1 está acá, y este es 1 exacto, que es 1,00, 1,01, 1,02, 1,003 o 1,04, que es este valor de acá. En esta tabla se busca así. ¿Sí? Creo que está después, pero eso no lo vamos a ver. Creo que hay otro ejemplo. Bien. En este ejemplo dice, para una normal 0,1, ¿cuál es la probabilidad de que un valor de z esté entre 0 y 2,03? Entonces, acá dice el valor de 0 y nosotros tenemos que, estos son valores de z, ¿sí? Tenemos un valor de z igual a 0 y un valor de z igual a 2,03. Entonces ahora vamos a ir a la tabla y buscamos cuánto vale 2,03 en la tabla. Entonces, vamos a hacer eso. La tabla estaba acá abajo. No, no lo pasé. Acá. Ahí. Primero buscamos el 2,0, que está acá. Y ahora esto es 2,00, 0,01, 0,02, 2,03, que es este valor de acá. Fíjense que es 0,9788. Lo voy a poner como texto. Z igual 2,03 igual a 0,9788. Acuérdense que este valor 0,9788 es el valor del área bajo la curva, de la frecuencia y la probabilidad. Entonces, en este valor pregunta el valor de la probabilidad en este segmento. Entonces, al ser un valor de probabilidad, también es un valor de área bajo la curva. Acuérdense que la tabla viene, y en este caso, fíjense cómo señala, que viene desde el valor de media hasta este valor del área. Entonces, acá la pregunta es, ¿cuál es este valor de probabilidad y cuál es este valor del área? Entonces, acá hace una diferencia, hace una resta. Entonces va a ser 0,5, que es el valor de, el promedio, menos el valor de el z de 203 que está ahí, ¿sí? 0,9788. Esa diferencia, porque es un área bajo la curva y probabilidad también, da 0,4788. Y para pasar, eso es en probabilidad, ¿sí? Acuérdense que probabilidad es un número que va de 0 a 1. Yo lo multiplico por 100 para tener porcentaje y me da 47,88. Es el valor que tengo acá. Esa es la forma en que se trabaja con esto. Entonces acuérdense que en este caso planteo que tengo un valor mínimo, tengo un valor máximo y yo tengo que sacar la diferencia entre esas áreas, la diferencia de probabilidades. Entonces, para que un suceso que respeta una curva normal y caiga en esta zona, tiene esta probabilidad de que ocurra en esa parte, ¿sí? En este otro ejemplo, fíjense el ejemplo 3. Dice, para una distribución normal, una curva normal, 70-10. 70 es el promedio, 10 es la distribución. Determine cuál es la probabilidad que una persona tenga un peso menor o igual a 75 kilogramos. Entonces, acá me interesa pasar. El 75 lo tengo que tipificar que va a ir a un valor de z. O sea, ¿cuál sería el lugar dentro de la curva normal que ocuparía? Entonces acá hacemos la cuenta. Acá es 75, el valor que quiero averiguar. 70 es el promedio y 10 es la desviación típica. Me da 0,5, el valor de z. Eh, Ahora fíjense, ahora vamos a ir a buscar un ratito el valor de 0,5, ¿qué área le toca? Y acá tenemos, a ver, lo voy a poner con el rectangulito.
Acá está. 0,5 corresponde a 0,6915. ¿Sí? En este caso, vamos a anotar y vamos a... con acá arriba. Un z igual a 0,5, el área es igual a 0,6915. Entonces, acá tenemos, fíjense que con el valor de z 0,50 se obtiene un área de 0,6915. Ahora, ¿esto qué dice? ¿Cómo lo podemos interpretar? Yo puedo plantear que tengo, la pregunta era la probabilidad. Ahí está. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona tenga un peso menor o igual a 75 kilogramos? Si esto yo lo quiero pasar a porcentaje, lo tengo que multiplicar por 100. Por 100. Y esto me da que tengo 69,15% de posibilidades de que una persona tenga un peso igual o menor a 75 kilogramos. Por otro lado, fíjense que acá yo tengo un margen, un área bajo la curva que está para arriba de ese valor, ¿sí? Entonces, a ver, ¿con qué lo marcamos? Con este. Acá. Si yo cambio la pregunta y digo, ¿cuál es la posibilidad de una persona de pesar más de 75? Acá, como yo ya tengo calculado el valor de Z de 75 kilogramos, lo que yo tendría que hacer es calcular esta área bajo la curva, que es este pedazo superior, ¿sí? Porque acuérdense que los valores más chicos están a la izquierda, los valores más grandes están a la derecha. Entonces, en este caso, yo tengo que agarrar y me interesa esta diferencia, ¿sí? Entonces, como esto es probabilidad, yo hago 1 menos 0,6915 y eso me da 0,3085, una cosa así. 0,3085, más o menos, ¿sí? Entonces, esto yo cómo lo interpreto. Si lo multiplico por 100, es igual a 30,85%. Yo tengo, en este caso, una probabilidad de encontrar una persona de más de 75 kilos es del 30,85%. ¿Se entiende el ejemplo? Hablé mucho y no hice una pausa para preguntar. ¿Están ahí o ya se fueron? Profe, yo tengo una consulta. Sí, sí, es el momento. Eh, ¿La tabla que usted está utilizando se utiliza siempre en todos los casos o cuándo varía eso? No, esta tabla es para cuando nosotros usamos buscamos tipificar un valor normal, ¿sí? Cuando uno tipifica un valor normal, vas a buscar, normalmente lo van a usar para una población menor a 10.000. Y aparte, esto, por ejemplo, se usa, vos querés saber en Formosa el peso de la gente. Entonces, porque suponete que te interesa vender ropa y vos te interesa, según el talle, la cantidad de ropa que vas a traer. Entonces vos podés estimar la cantidad de personas que tienen un determinado peso para estimar cuánto puedes llegar a vender. Sí, Belén.
Fue sin querer, profe. Ah, bueno, estaban probando. No, no, se fue la mano. Sí, sí, puede pasar. Bueno, entonces, cuando yo tengo una muestra, en general la distribución normal es la que más se estudió, la que más cuentas se hizo y la que se tiene más hecho todas las cuentas. Entonces nosotros, la distribución está tipificada, te va a decir cuán probable es que vos encuentres una persona con determinada característica, siempre que lo puedas comparar con una curva normal, ¿sí? Entonces vos podés llegar a decir, por ejemplo, la edad promedio de la gente. Entonces vos te vas a estimar la cantidad de edades en porcentaje eh, usando esta tabla. Entonces, suponete acá, vos, para la pregunta, determine la probabilidad que una persona tenga peso menor o igual a 75 kilos. Entonces vos podés decir, de todo el universo de gente, hay una posibilidad que vos te encontres un determinado peso. Lo mismo pasa con las estaturas. Bien. Lo mismo pasa con todo lo que se comporte como una curva normal. Entonces yo puedo plantear estaturas, puedo plantear pesos, puedo plantear sí, puedo plantear velocidades máximas, un montón de sucesos de la naturaleza. De todas formas, en este caso, la tabla esta vos te dice cuál es el valor del área bajo la curva, y entonces cuando vos estimas un valor de área bajo la curva, estimas una probabilidad, estimas también una frecuencia, estimas una cantidad de datos, ¿sí? Entonces si yo planteo, a ver, eh, supongamos, pregunto esto del peso, ¿se entendió? ¿Hasta ahí? Miren que si el silencio me da la razón. Entiendo que entendieron con el Sí, profe, silencio. se entendió. Bien. Sí, se entendió, profe. Entonces, la curva normal se usa para poblaciones grandes y cuando yo tengo poblaciones más chicas, yo uso el parámetro z o la tipificación de la variable z o la tipificación de la curva normal, que es este método, ¿sí? Tiene varios nombres. Lo otro que van a tener que tener cuidado si buscan es cómo se usa la tabla. Entonces, fíjense que esta tabla va de 0,0 de valor de z y acá va en 0,5 el área bajo la curva. Y lo otro que van a ver es que acá buscan los números enteros en este lado. Estos son números enteros. Y acá van los decimales. ¿Qué más van a ver? Ah, el valor máximo. La mayoría llega a 4,0, acá 4,0 y acá 0,99998. ¿Sí? Entonces, después van a ver que hay gente que publica tablas distintas, pero en general pueden usar esto con más confianza. Eh, Esto es para que entiendan, sepan que hay otro tipo de modelos estadísticos según la cantidad de población, según otros parámetros. Entonces, uno con la variable z normalmente usa esto, que se basa en la curva normal de la variable z. Si no tienen preguntas de esto, vamos a pasar al trabajo práctico. A ver, creo que era este. No, entonces... No, este era. Bueno, esta tabla es diferente. Era diferente. Ahora no importa.
La busqué. Hasta llega a 3,91. Bueno. En este caso es para aplicar lo que estábamos hablando recién. En una ciudad se estima que la temperatura máxima en el mes de junio sigue una distribución normal, con media de 23 y una desviación típica de 5. Calcular el número de días del mes en los que se espera alcanzar máximas entre 21 y 27, y señala en el gráfico de la curva del área aproximada que calcule. ¿Se lee? ¿Pueden verlo? Sí, profe. Bien. Sí, profe. El servicio meteorológico tiene estadísticas. Entonces, en Argentina tal vez tiene 200 años de estadística. Temperaturas máximas, mínimas. Antes lo hacían los sacerdotes y lo hacían la gente que trabajaba en el campo. También anotaban la cantidad de lluvia. Pero nosotros vamos a suponer que para nuestro ejemplo nos interesa saber qué tan probable es tener una temperatura de este tipo. Entonces fíjense que nosotros acá tendríamos que usar la fórmula. Entonces la fórmula decía, el valor de z es igual al valor de x menos el valor de mu dividido al sigma. En este caso, fíjense que nosotros tendríamos que calcular dos cosas. Una media de 23, entonces sabemos que acá va a ir dividiendo menos 23. Y una desviación típica de 5, el 5 ya va acá abajo. Entonces, acá tenemos que calcular 21 y 27 grados. Entonces, primero vamos a calcular 27. ¿Y eso cuánto sería? Me da 4 sobre 5. ¿Cuánto les da? ¿Pueden hacer la cuenta? Yo les digo cuánto me da. 0,8. 0,8. 0,8. Bien. Ese valor de 0,8 hay que buscar el valor en la tabla. Entonces 0,8 acá. 0,8 está acá. Y acá el decimal es 0, ¿sí? Quiere decir que vamos a usar este, 0,7881. Entonces vamos más para arriba y vamos a anotar. Ahí que se ve. Z 0,8 igual a 0,7881. Este es el Z para 27 grados. Ahora, dice interpretativamente 0,7881 supongamos que si yo planteo, vamos a escribir, hasta 27 grados, tengo una probabilidad de 0,7881.
Y si lo hago en porcentaje, este número por 100, tengo 78.81% de posibilidades de tener temperaturas de hasta 27 grados. ¿Sí? Entonces, también puedo plantear si cuán probable es esperar una temperatura mayor a 27 grados. Si yo planteara una temperatura mayor a 27 grados, tendría que plantear 1 menos el 0,78. Entonces, la probabilidad de tener temperatura es igual a 1 menos 0.7881. Y eso sería 0,2119 más o menos. Entonces, para este ejemplo, para esa circunstancia, si lo multiplico por 100 me da el porcentaje. Entonces me da 21.19%. Esa es la posibilidad o la probabilidad de esperar temperaturas mayores a 27 grados en estas condiciones, ¿sí? Ahora me dice, lo que tendríamos que hacer, vamos a borrar esta parte. Dice 21 grados, ¿sí? Acá dice 21 grados. Entonces, acá hay que hacer la cuenta de vuelta. Acá va 21 menos 23 sobre 5. Entonces, yo sé que este número da negativo. Ahora, ¿qué pasa? En este caso, a mí no me va a interesar el valor negativo, me interesa el número, ¿sí? Da 0,4. Entonces, lo que necesitamos es el valor 0,4. Vamos a ir a la tabla y buscamos cuál es el valor de la curva para 0,4. Acá está. Ahí lo señalo. 0,4 es 0,6554. Entonces vamos a anotar el valor de Z para 21 grados. 0,4 es igual a 0,6554. Entonces, a ver, nos queda 4 minutos. Puede ser que lleguemos con el tiempo. Fíjense dos cosas. Si yo tengo que plantear acá un dibujito, vamos a hacer un dibujo aproximado. Yo pongo esto así. Mi media me dice que vale 23 y sería por acá. Vamos a cambiar de color. 21 viene por acá, que es más chico que la media. Y 27 viene por acá, que es más grande que la media. ¿Sí? Si tuviera que graficarlo, tienen que dibujar esta de forma aproximada. Entonces, no se califica lo lindo que dibujan, ¿eh? Pero el tema es que se vea que ustedes identifican cuál valor es más grande y cómo se tiene en cuenta. Ahora, el área bajo la curva, a ver, para 27, sería todo este pedazo de acá. Entonces, yo eso lo saco de la tabla. Ahora, para 21 sería todo este pedazo de acá. ¿Por qué? La tabla viene con los valores desde 0. Entonces, si la tabla va a estar dibujando, la tabla va a representar, si tenemos el gráfico así, vamos a suponer que 21 está con 0,4 acá, el valor de Z. Y nos queda también 21 acá, de este lado.
Este problema es para que ustedes resten las dos áreas. Es así. Entonces, ¿por qué puedo hacer esto? Porque esta es una curva normal y es simétrica. Entonces, al ser simétrica, el 0,4 que me dice del área, del valor de z, es tanto para hacia el valor positivo como el valor negativo. Entonces, yo por eso puedo hacer esta salvedad. Voy a borrar esto porque quedó feo. Pero en este caso, lo que se hace es restar 0,78 menos 0,65, 54. Y eso me da la probabilidad de que caiga entre 21 y 27 grados. Me da 0,1327 si no calculé mal. Entonces, esta sería la respuesta para mi primer problema. Entonces, la posibilidad de esperar una temperatura entre 21 y 27 grados, la probabilidad es de 0,1327. ¿Sí? En porcentaje sería 13,27. De que yo pueda esperar una temperatura máxima entre 21 y 27 grados para este mes. Se está por cortar. Entonces, si se Profe, corta... una consulta rápida. La pregunta decía la cantidad de días. Sí, ahora ¿Cómo ahí vamos a hacer encontrar? eso. Por eso voy a Ah, tirar de bueno, vuelta bueno. el enlace y esa parte la respondo. Bueno, bueno. Entonces nos volvemos a conectar ahora cuando se corta y respondemos aparte.